Nos das el privilegio y la bendición, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre. No dudamos, Dios, que su gracia, su amor y su misericordia sigan siendo especiales a favor de nuestra vida. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, que solamente suya es, Padre. Damos, Señor, todo lo que a usted le pertenece, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, seguimos implorando por aquellos que están enfermos, Señor. Algunos están en los centros hospitalarios, algunos están siendo intervenidos quirúrgicamente. Padre, extiende tus manos, dale sabiduría a los médicos, Señor. También, Padre, a los centros penitenciarios. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes privados de su libertad. Pedimos también misericordia, Señor, que extiendas tus manos y que traigas una respuesta favorable, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, los que estamos en este lugar, el que viene enfermo, Señor, sánalo. Quita toda dolencia, quita todo aquello que interrumpe la salud de tus hijos y de tus hijas. La palabra suya, Señor, dice que por sus heridas ya fuimos nosotros curados. Ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. El que está con dificultades, con problemas, Señor, ayúdame. Señor, problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares, problemas con los hijos. Dios, por favor, ten misericordia. Nos declaramos, Señor del cielo, necesitados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, que nos disponemos a leer su palabra, rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y sobre todo, Padre, que su palabra nos edifique, que su palabra nos enseñe, nos exhorte y nos ubique, Señor, en el centro de su santa y bendita voluntad. Dios, en el nombre de Jesús, te lo estamos suplicando. Háblanos porque somos necesitados. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo 13. ¿Lo tiene? Leemos el versículo número 1 y 2 que nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta tarde queremos compartir uno de los temas de doctrina, y es hablar acerca del cristiano y el Estado. El cristiano y el Estado. Es importante el hecho de tomar muy en cuenta este detalle o esta doctrina, porque hay diferencia entre gobernante y Estado. Cuando hablamos acerca de gobierno, estamos hablando que es una función que no es permanente, por las diferentes razones, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Estado, el Estado es permanente. Esa es la diferencia. Cuando hablamos acerca de gobierno es porque es cambiante, cambia.
En el caso de nosotros como país, está siendo cambiado el gobierno cada 5 años, pero el Estado permanece. Entonces hay una diferencia cuando hablamos acerca de ello. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde surge el Estado en los países? ¿O por qué surge el Estado en los países? Surge de la necesidad de regular la sociedad. Por eso surge los estados en los países. Porque el Estado lo que hace es regular la sociedad. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿cómo nace? Porque realmente uno puede decir, bueno, gobierno, Estado, está bien. Pero ¿cómo es que surge? ¿Cómo nace? Cuando hablamos acerca desde un punto de vista bíblico. Bueno, en primer lugar, o en el primer estado del hombre, cuando fue creado, en esa condición, entonces no había necesidad de gobierno ni de Estado, porque Dios los gobernaba. En esa condición, en esa situación del ser humano, cuando es creado, ahí no tiene necesidad ni de gobierno ni de Estado, porque era Dios quien lo gobernaba. Pero luego vino lo que es la caída. El hombre falló, el hombre faltó a lo que Dios le había establecido y transgredió. Vino la parte de la caída y ahora Dios tiene que bregar con un mundo y una humanidad caída en el pecado, y lo hace a través de su gracia. A través de su gracia Dios hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque, dicho en otras palabras, si al principio Dios lo gobernaba, no tenían necesidad de gobierno ni de Estado. Pero la causa o el problema fue la transgresión, el pecado. Entonces viene y cae. Viene, comete el error, y entonces ahora se convierte en un mundo de pecado y una humanidad viviendo en el mismo. Entonces ahora Dios tiene que, a través de su gracia, poder ingerir en la vida de los seres humanos. Y lo hace a través de la gracia. A través de la gracia, entonces ahora Dios se toma el tiempo, voy a decirlo así, se toma esa decisión, esa inclinación de poder, de alguna manera, tratar a los seres humanos por su gracia. Hay una gracia que es una gracia especial y hay una gracia común. Cuando hablamos acerca de la gracia especial, estamos hablando acerca del evangelio, sus escogidos, su iglesia, sus hijos, los creyentes. Cuando hablamos acerca de la gracia común, estamos hablando de todos los aderezos que tiene el hombre, como por ejemplo, en esa gracia común, ahí va la parte del trabajo, el arte, la sociedad, la naturaleza y el mismo estado. Entonces son dos gracias, la gracia especial y la gracia común. Ahora, por tener una gracia especial, y esa gracia especial es para la minoría, es para los pocos. Entonces, obviamente el mundo no se remedia con la venida del evangelio a este mundo de pecado. Porque la gracia, repito, la gracia especial no es para todos, es para la minoría, es para los pocos. Entonces, esos pocos, difícilmente cuando viene el evangelio, esos pocos no va a ser un efecto que va a cambiar al mundo, sino que el evangelio, sino que la bendición ha llegado a los escogidos por esa gracia especial. Entonces, y viene la gracia común. La gracia común y todo en un sentido de redención. Para eso es la gracia común también. Para que venga ese momento. Pero la gracia común de Dios tiene varias expresiones. Esa gracia que Dios tiene, que es una gracia común,
Ya no es el especial es el evangelio y todo lo que se habla acerca de Dios. Esa es la gracia especial. Pero cuando hablamos acerca de esa gracia, que es una gracia común, entonces el Señor lo que hace es tener diferentes expresiones de esa gracia común. Y esa gracia común la podemos nosotros ver, por ejemplo, en el trabajo. El trabajo, hermanos, no es una maldición. El trabajo es una bendición. El trabajo no es como generalmente la gente lo expresa o lo dice, mire, si para qué fallaron aquellos, o sea, si no hubieran fallado no trabajáramos, hombre. Y entonces, entonces el trabajo es una maldición verdaderamente. Pero no, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una expresión de la gracia común de parte de Dios. Entonces, ¿por qué vemos de esa manera? Es una manera de Dios de preservar al hombre de caer en pecado. Porque si alguien está trabajando, su tiempo lo está invirtiendo, ¿verdad? Su tiempo lo está aprovechando. Entonces el trabajo es una expresión de la gracia común de Dios por su misericordia. Entonces el trabajo es de verlo por ese sentido, por ese lado. El trabajo, repito, es una expresión de la gracia común que Dios tiene por su misericordia para este mundo de pecado. Entonces eso le ayuda al hombre. ¿En qué sentido le ayuda? La gracia común es como un freno. El trabajo de alguna manera es como un freno. El trabajo, repito, es como un freno para que el hombre no se vaya a desembocar en el pecado. Como aquellos de Sodoma y Gomorra que por estar ociosos tenían un estilo de vida deplorable. Dice que los hombres de Sodoma y Gomorra, o sea, eran ociosos, hombres ociosos, dice. Ociosos. Entonces, el estar ocioso lo que hace es desembocarse en la maldad, en el pecado. Alguien decía por ahí, no sé si es verdad o es mentira, pero yo nunca he estado, ¿verdad? Pero parece ser que en un lugar donde están recluidos las personas, los hombres, mujeres y jóvenes, ahí están recluidos, entonces ahí tienen un tiempo. Entonces, la intención que en ese tiempo, ¿qué hacen? ¿Verdad? Y por eso es que han diseñado, por ejemplo, talleres vocacionales de carpintería, panadería, todo. O sea, ¿para qué? Para que los hombres y las mujeres no estén ociosas. Porque lo que hace el ocio es simplemente estar maquinando, ¿verdad? Estar maquinando maldad. Estar maquinando pecado, estar maquinando aquellas cosas que verdaderamente lo van a llevar a un desenfreno. Entonces el trabajo lo que es, repito, es una expresión de la gracia común de Dios y que lleva el aderezo de su misericordia. Entonces el trabajo, repito, no es una maldición. El trabajo lo que es un freno. Esa gracia común es un freno para que el hombre no esté sin hacer nada, sin hacer nada y no estar haciendo nada. Lo que va a provocar es que sus pensamientos, su mente, si usted se da cuenta y no ha caído a cuenta, todas las personas que no hacen mayor cosa en la vida son los que están haciendo la maldad. Pero aquel que anda embebido, trabajando, pensando y haciendo esto, es poco, ¿verdad? Pero eso, repito, el trabajo es una de las expresiones de la gracia común de parte del Señor, para que no suceda lo que le sucedió a los hombres, a las personas, a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, que por estar en la condición que estaban, que no hacían nada. Eso están pensando solo en pecado. Por eso es que cuando llegaron aquellos a visitar a los que eran los ángeles, dijeron, hombre, sácalos, porque esos andaban aquí, a flor de piel andaban la maldad. Eso es solo pecado, decían, porque no hacían nada. Amén. El trabajo, entonces, otra expresión de la gracia común de Dios es el arte.
Cuando hablamos de arte, hablamos de la música, la pintura, la arquitectura, la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, la creatividad humana expresa las secuelas de la imagen de Dios que han quedado en el hombre. El hombre crea un sentido intelectual al expresar o crear a través del arte. Si usted se da cuenta, hay muchas personas que uno dice, bueno, este es inconverso, ¿va? Esta persona ni sabe nada de Dios, es más, le da la espalda a Dios. Y ese tipo de personas que no se acercan a Dios tienen, hermanos, una creatividad en la música, en el arte, la literatura, la arquitectura. O sea, hacen unos trabajos impresionantes y uno dice, bueno, ¿y este? Pero simplemente son secuelas que han quedado ahí, secuelas de la bondad de Dios, secuelas de la misericordia de Dios. Entonces, una vez más, el arte viene a ser una expresión de la gracia común. Y repito, lleve el aderezo de la misericordia. Es el arte. Entonces, en la música también son expresiones, la manera de proceder. Otra expresión de la gracia común es la sociedad. Aún en el campo, las personas tienden a agruparse. ¿De qué manera? La sociedad es como un freno o detiene al hombre de hacer mucho mal. Se detiene en la misma sociedad. La misma sociedad como que lo encierra a poder tener quizás el detalle de que la persona diga, no, hombre, ¿y qué van a decir, verdad? Por ejemplo, aquel que tiene como ese detalle, decir, no, hombre, ¿qué van a decir mis hijos si me ven borracho? O sea, algunas veces lo detiene. Esa es parte de la sociedad. Son como agrupaciones que hay dentro de la sociedad. Que eso también ayuda. Y repito, son expresiones de esa gracia común que Dios tiene para con el ser humano. Porque al principio Dios lo gobernaba, Dios hacía, le daba directrices y le daba órdenes y todo. Pero a causa de la maldad, a causa del pecado, es que cae el hombre. Entonces ahora Dios tiene, fíjese la misericordia de Dios. En su debido momento, si falló el hombre, hubiera dicho, bueno, este falló, entonces, ¿para qué continuar con este? Si este no entendió. Este la verdad que no hizo caso, ¿para qué? Pero todos sabemos que la misericordia del Señor, ahí llegó el Señor a buscarlo, ¿va? Y lo buscaba y le decía, hombre, ¿dónde estás? Porque Dios siempre ha querido y siempre lo ha hecho de buscar al mortal. Entonces viene el Señor y utiliza, repito, todas estas expresiones de su gracia común, ¿verdad? Como es el trabajo, es el arte, la misma sociedad. La naturaleza también es otra expresión. Este hace al hombre entender que hay un creador y por lo tanto detenerse de hacer tanto mal. Hay personas que pues, quizás no van a ninguna iglesia, no leen la escritura, no son convertidos, están lejos de Dios, pero algunas veces se va y quizás se para delante del mar y ve la inmensidad de agua y entonces dice, ¿por qué el agua verdaderamente siendo tanta agua, siendo abundante agua, tiene un límite y no pasa de aquí? Entonces piensa y dice, quiere decir entonces que hay un creador. Y si hay un creador, debe de ser de alguna manera respetado. Y eso de alguna manera le frena, no del todo, pero por lo menos algo, un efecto tiene, ¿verdad? Toda la misma creación, la naturaleza. Bueno, la misma creación nos da la expresión, nos da el hecho de saber que hay un creador. Hay un creador. Todo lo que uno puede observar, todo lo que uno puede ver, se da cuenta, ¿verdad? Y no solamente quizás ver al mar, levantar la mirada a los cielos, por la noche el ver infinidad de luces. Y uno dice, ya lucecita. A causa y a razón que quizás fuimos a la escuela un par de años, uno dice, son estrellas. Y uno dice, ¿por qué no se caen? ¿Por qué no chocan con la tierra? O sea, hay algo bien diseñado, hay algo bien
bien hecho, bien preparado. Entonces hay alguien grande. Hay alguien que verdaderamente ha creado todas estas cosas. Y ese alguien no es un ser humano. Ese alguien no es un mortal. Ese alguien, uno dice, bueno, es el que hizo los cielos y la tierra. Es Dios, es un creador. El Estado, entonces, es otra expresión de la gracia común de Dios. El Estado. Vea, ya hice referencia a los aspectos anteriores, pero cuando hablamos del Estado, surge, porque hicimos la pregunta, entonces, bíblicamente, desde el punto de vista, ¿de dónde surge el Estado? El Estado surge del pacto de Dios con Noé. Después del diluvio, hace un pacto Dios con Noé. Y ahí surge lo que es el Estado. Entonces, Dios establece que de seguir en violencia el mundo, habrá quien le aplique castigo. Parafraseando. Dice, en verdad, el Señor dice, si siguen violentando, si siguen viviendo en violencia, en maldad, entonces habrá alguien que aplique castigo. Es otra expresión de la gracia común de parte de Dios. Entonces el Estado es otra de las expresiones de la gracia común de Dios para el hombre. El Estado. Que dijimos que el Estado, ese permanece. Los gobiernos son los que vienen cambiando la manera de ser, la manera de actuar, pero el Estado, ese permanece. Y surgió desde el punto de vista bíblico cuando el Señor hizo pacto con Noé. Y le dijo, Noé, aquí si los hombres, cuando habla de hombres se refiere a todo, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Si los hombres continúan teniendo una vida de violencia, de maldad, de pecado, sepan que habrá alguien que los va a castigar. Eso es lo que expresa. Por eso Dios da autoridad a los magistrados, oiga, para herir, para corregir, para castigar, para encarcelar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le da autoridad. Entonces, uno de los versículos que leíamos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la función. Entonces, esta es una función donde Dios le da autoridad a los magistrados. ¿Para qué? Para corregir, para castigar, para herir, para encarcelar. Porque el Señor dijo, bueno, si estos permanecen y están con la obsesión de seguir en violencia, en maldad y todo. O sea, si no hubiera autoridad, hermanos, ¿cómo estaría? Bueno, quizás ni estaríamos, ¿va? Si no hubiera alguien que ponga, como quien dice, el freno, ¿va? El freno. Y es eso lo que hace. Entonces, para eso ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Entonces, la función del Estado es impartir justicia y no importa qué sistema sea. Esa es la función del Estado. Que ya dije al principio, gobierno es una cosa, Estado es otra. Entonces, la función del Estado es simplemente impartir justicia. Eso es. Donde están las autoridades, ¿verdad? Que van a impartir una justicia. Y sea
el sistema que sea, bueno, aquí en este país, de los poquitos años que tengo de vida, han habido varios gobiernos de diferentes formas, tamaños, grosores, colores. Eso es lo que cambia. Pero el Estado no. Desde las autoridades puestas. O sea, no es la persona, es la autoridad. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, las autoridades, o sea, las personas van cambiando, pero las posiciones ahí están. Y esas posiciones son las que tienen que ejercer la justicia. La justicia. Entonces, aquí viene el punto. Aquí entramos ya nosotros. Teniendo que esa es una idea así muy sencilla, muy superficial. Entonces, ahora entramos nosotros. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, nosotros, la responsabilidad de la iglesia es alentar a los creyentes a prepararse y a educarlos a que se comporten como debe de ser. ¿Oyeron, hermanos? La responsabilidad de la iglesia es alentar, es preparar y educar a cada uno de los miembros que se comporten como debe de ser. Voy a repetir esto, porque como estamos hablando acerca del cristiano y el Estado. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es alentar, es educar y preparar a cada miembro, a cada creyente, a cada cristiano, a que se comporte como debe de ser. Si no nos comportamos como debe de ser, entonces, ¿qué dijo el Señor? Si continúan en violencia, si continúan en maldad, si continúan en dificultades, habrá alguien quien los castigue. Entonces, el que se porta mal o aquel que nos portemos mal, quiere decir entonces que habrá alguien quien nos castigue. Están las autoridades. Porque si no nos castigan, hermano, es un desenfreno tal. Entonces, repito por tercera vez, la iglesia es responsable de enseñar, educar, formar, orientar y que sobre todo se prepare para que se comporte como debe de ser. Porque si hay posibilidades dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia del Señor, si hay posibilidades de llegar a una posición de mando, el comportamiento tiene que ser el mismo que tuvo Daniel juntamente con sus amigos. ¿Cuál fue el comportamiento de Daniel en Babilonia? Que estaban cautivos. Habían sido llevados cautivos, pero cuando uno lee, se da cuenta que Daniel, por su comportamiento, la sabiduría que tenía de Dios, la lealtad, la fidelidad a Dios, lo pusieron como alguien al mando dentro del gobierno. ¿Y cuál fue su comportamiento? Usted lo puede leer en la escritura, en el libro de Daniel. Era un hombre intachable, íntegro, trabajando dentro del gobierno de Babilonia, aquel gobierno que le había quitado, si usted quiere, a sus padres, a su madre, y ahora los tenía aquí cautivos. Pero en él no había deseo de venganza, no había deseo de desquitarse, sino que simplemente se comportaba como tenía que comportarse. Como alguien de la Elín. Ese es el punto.
Porque si no hay un buen comportamiento, entonces habrá alguien que castigue dentro de los magistrados, dentro de las autoridades. Entonces, vea que en el caso de Daniel y sus compañeros se comportaron bien en Babilonia, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos, por eso es que venimos, hermanos, venimos frecuentemente. En nuestro caso, venimos los martes, venimos los jueves, venimos los domingos, venimos a vigilia, venimos a las diferentes actividades. Pero ¿cuál es el propósito? Ir aprendiendo. Que seamos enseñados, que seamos educados, que seamos formados. Así como en la escuela. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué manda uno al niño a la escuela? Alguien puede decir, mire, yo lo mando, hermano, porque, o sea, molesta en la casa, por eso que se va. No, no es ese el propósito. Igual, ¿verdad? Cada uno de los que venimos acá tendríamos que estar donde debemos de estar. Los niños allá. Los bebés aquí. Nosotros acá. Y todos estamos aprendiendo, todos vamos. Ese es el propósito por el cual de alguna manera venimos constantemente. Entonces, con el fin de reprimir la perversidad de los hombres, Dios ha colocado gobernantes sobre las naciones. Vea lo que dice Daniel. Vaya conmigo. Ese es el fin. De reprimir la perversidad de los hombres. Lo que hace Dios es colocar gobernantes sobre las naciones. Dice Daniel capítulo 4 versículos número 31 y 32. Dice así: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, oiga, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El Todopoderoso, el que pone y quita. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? El fin es reprimir la perversidad de los hombres. ¿Para qué? Para que cumplan con su cometido. Dios ha concedido a los gobernantes el uso de la fuerza para establecer justicia. Dios lo ha establecido para establecer justicia. Vea lo que dice Génesis capítulo número 9. Encontramos en Génesis capítulo número 9 ese detalle del cual estamos mencionando. El capítulo 9 es que Dios ha concedido a los gobernantes el uso de la fuerza para establecer justicia. Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De la mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre y de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios da autoridad para utilizar la fuerza. Oiga, puesto que las autoridades son una institución divina, el creyente le debe o tiene ciertas obligaciones. Si pensamos hasta este momento que las autoridades, como dicen los versículos que leíamos al principio, han sido puestas por Dios. Y si han sido puestas por Dios, entonces el creyente tiene que tener obligaciones.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el creyente, el cristiano, el hijo de Dios? Repito, por tercera vez, estamos hablando del cristiano y el Estado. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el creyente? ¿Cómo debe ser su manera de ser, su manera de comportarse? En primer lugar, el creyente tiene que sujetarse a toda la ley. Tiene que sujetarse a toda la ley. Vea lo que dice Pablo cuando le escribe a Tito. Veamos lo que dice la carta a Tito. Ahí encontramos en el capítulo número 3. Tito capítulo número 3 dice el versículo número 1. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa es una obligación del creyente. No sé cuántos creyentes habemos aquí. 4. ¿Y los demás? O sea, hasta en eso, hermano, usted tiene que saber si somos creyentes, somos hijos de Dios. Entonces estamos obligados a sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades y obedecerles. Y estar nosotros dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A toda buena obra. Si nosotros hacemos buena obra, si hacemos las cosas bien, hermano, no habrá nadie que nos castigue. O sea, el que hace las cosas bien, o sea, difícilmente va a ser castigado. Difícilmente. Pero el que hace las cosas bien, le va bien. Pero el que hace las cosas mal, le irá mal. Entonces, como creyentes, nosotros estamos obligados, hermanos, a sujetarnos a toda la ley. Los creyentes, los cristianos, debemos de sujetarnos. En segundo lugar, el creyente debe respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia. Éxodo capítulo 22. Encontramos en el capítulo 22 del Éxodo, dice así la escritura. Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Nosotros le debemos respeto a los gobernantes. Debe de haber ese respeto en cada uno de nosotros. Tercero, el creyente debe pagar sus impuestos con el fin de asegurar la subsistencia del Estado. ¿Cómo estamos? Tenemos mora. Nos están mandando los, ¿cómo se dice, hermano? ¿Ah? Sí, lo recibo, pero nos están mandando las notificaciones. Señor fulano de tal, le rogamos que se ponga al día. Con los impuestos, hermanos, y mire, si sean antillos para las tortillas, hermano. Hay que hacer una revisión, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos obligados
A pagar los impuestos. Porque al pagar los impuestos, eso hace que subsista, que se mantenga, que se preserve las funciones del Estado. Romanos capítulo número 13, ahí donde iniciamos. Dice el versículo 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Nada. Pero nosotros tenemos que también pagar los impuestos. Como cristianos, como creyentes, estamos obligados a pagar los tributos, a pagar los impuestos, las tasas municipales, como le llamamos. Porque eso hace que la función de aquellos que están en eminencia puedan subsistir, sus funciones puedan estar siendo ejercidas. Las mismas autoridades. Cuando nosotros necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, de algo, de una emergencia, pues ahí están, ¿verdad? Que de repente alguien está intentando entrar a su casa que quiere robar, le llama rápido a las autoridades, ¿verdad? Entonces, para que ellos hagan una función, para que subsista todo esto, pues hay que pagar los impuestos. Y de esa manera nosotros estamos siendo parte, ¿verdad?, de lo establecido. Ya leímos que las autoridades han sido puestas por Dios. Las autoridades han sido establecidas, o sea, esto ha sido establecido divinamente. Y todo esto de las autoridades, las eminencias, es para, de alguna manera, reprimir, ¿verdad?, el accionar de las personas. Por eso es que de repente, hermanos, hay los que manejamos, ¿va?, si vamos a excesiva velocidad y ya está, ¡pum!, nos paran, ahí le ponen su esquela. ¿Por qué lo hace? Es una advertencia y le dice, mire, tenga cuidado. Entonces esto se le va. Y si no lo sabían, de allá para acá, ya hay unas, ¿cómo se llama? Las fotoesquelas. Tenga cuidado. Hay una bajando de la bajadita de Oloculta, antes de llegar a la entrada. Ahí están. Y las otras están aquí antes de llegar al puente de Comalapa. Ahí está. El que viene con todo y no está la policía, ¡pum!, ya le tomaron. Ahí le va a llegar la nota ahí a su casa. $150. Ay, ¿y de qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ahí le va a aparecer la foto. 120. Venía para abajo con todo. Ojalá que no tenga problemas porque estoy anunciando aquí. Pero nosotros debemos de pagar nuestros impuestos. Y cuarto, el creyente debe orar por los gobernantes. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Capítulo 2, primera de Timoteo. Dice el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Igual, estar orando por ellos. Lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Estar orando por ellos.
Para que Dios de alguna manera les ilumine, ¿verdad? Que se conviertan los que no son convertidos. Que Dios les dé sabiduría, que les dé, sí, sabiduría para poder dar directrices buenas. Entonces, es obligación de nosotros, ¿verdad? Y sea quien sea negro, sea morado, sea fucsia, sea color lila, cual sea el tipo de gobierno, uno tiene que orar. ¿Sí? Es obligación de nosotros estar orando. No, es que aquello sí, hermano, ahí sí le dábamos con todo. Hoy no, hermano. No, es siempre. Es una obligación de nosotros los creyentes. Oiga lo que voy a decir. Preste mucha atención. Si estaba dormido, despierte. La sujeción del cristiano a los gobernantes se limita a lo justo. A lo justo. Y a lo que es acorde a la palabra de Dios. En caso que los gobernantes promulguen leyes u órdenes que son contrarias a la voluntad de Dios expresadas en la Biblia, el creyente no está obligado a obedecer en semejante caso. Esto es serio. Las cosas aparentemente van cambiando. Y aquí es donde vamos llegando a un punto donde, ¿sí? Gracias a Dios, nuestra Constitución no permite el aborto. No permite las uniones de personas del mismo sexo. Pero la pregunta será, ¿y si eso llegara a pasar acá? Eso va en contra. Eso va en contra de lo establecido por Dios. Cuando el matrimonio, dice la Escritura, que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no estamos obligados. No estamos obligados a obedecer en semejante caso. Porque dice la Escritura, Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4, dice el versículo número 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero aquí va a estar lo difícil. Imagine, piense usted en su hijo y que de repente ya esté habilitado y venga su hijo y le dice, papá, me quiero casar, y es otro hombre. ¿Qué vamos a hacer, va? Y si la ley los ampara, no estamos obligados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir a quemar llantas, hacer manifestación, hacer? No. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es importante que dentro de las obligaciones estar orando por estas personas. Estar orando. La oración es nuestra arma. Nosotros no necesitamos ir a quemar llantas, no necesitamos ir a tirar piedras, a manchar paredes y hacer relajo y ¿qué? Aquí estamos. No. Lo que necesitamos nosotros es doblar nuestras rodillas, orar por ellos. ¿Sí? Nosotros no podemos ir, ¿cómo está la cosa? No, nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Por eso es importante que dentro de estas obligaciones, hermano, estemos orando. Estemos orando. Para que Dios todavía en su gracia común tenga la expresión esa, de esas secuelas, que todavía, aunque quizás no lo conozcan, pero que sepan que hay un creador y dicen, no hombre, hay alguien poderoso, y entonces en base a eso ya no emiten o diseñan leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios.
lo mejor que tenemos que hacer es estar orando por ellos. ¿Sí? Que se equivocan, hombre, porque no tienen a Dios, o sea, equivocan. Nosotros lo que tenemos que hacer, por tercera vez lo repito, estar orando por ellos. Estar orando por ellos. Porque el poder de Dios cambia el corazón y la mente, por muy dura que sea. Nuestro Dios es poderoso. El gigante está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hermano. Sí. Claro, sigamos orando y estar pendientes, ¿verdad? Porque, hermanos, se espera y no se espera, ¿va? De repente tiran dardos, ¿va? Ya salen las autoridades. No, nosotros no hemos dicho nada. Pero son dardos que están. Entonces, necesitamos estar orando por ellos. Entonces, no estamos obligados, hermanos. No obstante, en tal situación, la resistencia del cristiano debe de ser pasiva, teniendo presente que con su negativa va a acarrear la venganza de los gobernantes. En todo caso, él habrá actuado de acuerdo a su conciencia y sabrá que lo que hizo fue en obediencia a la palabra de Dios. Y si hay necesidad que vamos a morir, démosle, pero no estamos obligados. Como aquellos que le dijeron, hey, se van a poner de rodillas ante la estatua cuando suene el tamboril, cuando suene la flauta. No, Señor. Nuestro Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, sépase que no nos vamos a arrodillar. Esa es la conducta. Pero para poder tener eso, hermano, necesitamos estar siempre cerca de Dios, dependiendo de Dios y confiando en ese Dios. Por eso es importante, hermanos, que no nos alejemos. No nos alejemos, estemos pendientes. Estemos cerca de Dios. Porque a la hora que reviente algo, pues tenemos la cobertura del Señor. Y el Señor nos va a agarrar así como la gallina, junta sus polluelos y nos pondrá debajo de él. El que habita al abrigo del Altísimo, venga lo que venga, ¿va? Entonces, hoy más que nunca, tenemos que prepararnos, educarnos y hagamos bien las cosas, hermano. Hagamos bien las cosas. Porque si las hacemos bien, podemos continuar, ¿verdad? Porque si hacemos las cosas mal, vendrá una paga, ¿verdad? Por eso han sido puestas las autoridades, los gobernantes. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ser enseñados, edificados, consolados, exhortados. Solo te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comportarnos de la manera que tú lo has establecido. En el nombre de Jesús, ayúdanos